Momento invitamos al pastor Erlin Ortiz con su nuevo tema Esperanza en medio del peligro. Es un placer para mí nuevamente compartir con ustedes la palabra del Señor en esta hora. Y el título para esta noche es Esperanza en medio del peligro. ¿Cuál es el mayor peligro para estos tiempos? Muchas personas se cuidan de muchas maneras para no contagiarse de la pandemia. Otros se cuidan de otros peligros latentes que hay para la salud. Pero para nosotros, y según la palabra del Señor, ¿cuál es el mayor peligro? El Señor Jesús, hablando en Mateo 24, versículos 4 y 5, dice: y respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Sin duda alguna que Jesús en Mateo 24 estaba exponiendo diversos peligros. Hablaba de guerras, rumores de guerras, de pestes, hambres en diferentes lugares, de falsos cristos y falsos profetas, de levantamiento de nación contra nación. Y todas esas cosas representan peligro para los seres humanos. Pero el mayor peligro y la mayor advertencia que hizo Jesús fue esa: mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy en Cristo, y a muchos engañarán. El engaño en el nombre de Cristo es el mayor peligro. Porque finalmente los peligros que hay en esta tierra, hambres, terremotos, pestes en diferentes lugares, podrían cegarnos a nosotros la vida. Pero el peligro del engaño tiene que ver con la vida eterna. Satanás se interesa por engañar a la humanidad, porque él sabe que si logra engañar a los seres humanos, él sabe que si logra hacer que los seres humanos se desvíen del camino de la salvación, entonces asegura su muerte eterna. ¿Saben? Jesús, en su infinita bondad y en su infinita misericordia, hablando de los eventos que sucederían en el tiempo del fin, lo que vimos anoche, lanza la mayor advertencia para usted y para mí. Y la mayor advertencia fue: mirad que nadie os engañe. ¿Por qué esa advertencia en medio de cosas que parecieran ser más importantes? ¿Saben? El mismo Jesús, hablando en Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23, dice lo siguiente: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ese es el resultado del engaño. Podemos nosotros estar engañados y pensar que estamos haciendo milagros en nombre de Cristo, estamos profetizando, estamos predicando en nombre de Cristo, que hacemos señales, hacemos prodigios, echamos fuera demonios en nombre de Cristo, y que eso va a garantizarnos a nosotros la salvación. Es el mayor engaño, es el engaño más terrible. Porque imagínese usted toda una vida sirviéndole a Cristo, toda una vida hablando en nombre de Cristo, predicando en nombre de Cristo, haciendo señales, milagros en nombre de Cristo, y que al momento de comparecer ante Cristo, Cristo te diga: hombre, yo no te conozco. Has estado haciendo todo esto solo. Sí, está bien, lo has hecho a mi nombre, pero yo no te conozco. Así que el mayor engaño que Satanás tiene para nosotros hoy es mantener a los creyentes confiados en su salvación, en no enseñarles a hacer la voluntad de Dios. Recuerdan el texto que acabamos de leer: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por lo tanto, no se trata
de tanto de hacer señales y milagros para entrar en el reino de los cielos, sino que se trata de hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Dios quiere que hagamos su voluntad. Sin embargo, Satanás se vale de miles de artimañas para que el cristiano evada su responsabilidad delante de Dios, expresada en su palabra, para que el cristiano no haga la voluntad de Dios, que ha expresado a lo largo de la palabra del Señor, a través de años, a través de siglos, por medio de sus profetas. Una de las estrategias que Satanás tiene son la multiplicidad de religiones a lo largo de la historia. Algunas religiones que buscan a Dios dentro de sí mismos, buscando a través de meditaciones trascendentales llegar a descubrir ese Dios que dicen ellos que está dentro de ellos mismos. Otros, religiones con multiplicidad de dioses o con copias paralelas del Dios de Israel. Pero más que eso, Satanás se ha encargado de dividir el cristianismo en múltiples religiones, que no nos alcanzaría la vida, con el objetivo de ir a visitar denominación por denominación, ni siquiera que viviésemos 100 años y cada día visitáramos una congregación religiosa, no nos alcanzaría la vida. Por el gran número de denominaciones religiosas que hay, en los cuales Satanás ha dividido el cristianismo de tal manera que no nos demos cuenta en qué lugar podríamos hacer mejor la voluntad de nuestro Dios. Pero aún así, no se constituye eso en el mayor engaño. El mayor engaño que Satanás ha encontrado, con el cual él puede entrampar más a la humanidad, son los milagros. ¿Los milagros? Sí, los milagros. A nosotros nos gustan los milagros. La gente se fascina cuando ve cosas maravillosas, cuando ve sonidos en el cielo, cuando ve sanidades extraordinarias. A la gente le gustan los milagros. Y Satanás conoce eso. Satanás sabe que el ser humano tiene una fascinación por lo sobrenatural. Y entonces ha hecho de los milagros su caballo de pelea. ¿Y por qué digo eso? Porque la palabra de Dios lo enseña claramente. En Mateo 24:24, hablando de las señales del fin, dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios, para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. ¿Notan eso? Satanás va a tratar de engañar, si es posible, aún a los escogidos, a través de los milagros, a través de señales, a través de prodigios. Uno de los aspectos más fundamentales de un falso Cristo, de un falso profeta, son las señales y los prodigios, y a través de ellos va a tratar de engañar, si fuese posible, a los escogidos. Y este no es un texto aislado de parte de Jesús. En Marcos 13:22 lo ratifica el evangelista Marcos, cuando dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán señales y prodigios, a fin de extraviar, de ser posible, a los escogidos. Y saben que no solo Jesús estaba advirtiendo sobre eso. Encontramos nosotros también al apóstol Pablo, hablando en el segundo libro de Tesalonicenses, el capítulo 2. Bueno, todo el capítulo 2 habla de esos engaños respecto a la segunda venida de Cristo, o antes de la segunda venida de Cristo, hablando de un poder que se tendría que levantar antes de que Cristo viniera. Y hablando de ese poder, dice en el versículo 9: inicuo, cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Lo notan ustedes otra vez? Nuevamente, las señales y los prodigios mentirosos hacen parte, o son el caballo de batalla de este poder. Siento que los falsos cristos, los falsos profetas, también lo han utilizado,
pues este poder del tiempo final, antes de que Cristo regrese, también va a utilizar las señales y los prodigios mentirosos. Y si usted lee todo el capítulo 2 del segundo libro de Tesalonicenses, usted va a encontrar que a través de esas señales y a través de esos peligros, de esos falsos milagros, es que Satanás va a engañar al mundo entero. Por eso el apóstol Pablo hablaba a los hermanos de Corinto en el capítulo 11 del segundo libro de los Corintios, o la segunda carta de los Corintios. Y entonces pues inicia con la carta diciéndole: yo los celo a ustedes con celo de Dios. Y en medio de ese celo de Pablo por su iglesia, les advertía y tenía un temor. Y el temor que tenía Pablo era el versículo 3, el 14 y el 15. Dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hay dos aspectos fundamentales allí. El primero es que Pablo está temeroso de que los sentidos de su pueblo sean extraviados. ¿Y por qué los sentidos? Porque Satanás sabe muy bien que nosotros somos muy sensibles, que cualquier acto maravilloso, milagroso, para nosotros cautiva nuestra atención. De hecho, esa es su forma de trabajo. Por eso Pablo dice: temo que como la serpiente engañó a Eva. ¿Y cómo engañó la serpiente a Eva? Una serpiente que hablaba, jamás visto. Eva había caminado por todo el jardín del Edén, había visto las liebres, las ardillas, los asnos, los caballos, las vacas y muchos animales, y ninguno de ellos hablaba. Pero ahora se encuentra frente al árbol de la ciencia del bien y del mal y ve una serpiente. Ella había visto muchas serpientes, pero ninguna de las serpientes había hablado. Pero en ese momento una serpiente le habla. Un milagro, una señal, un prodigio. Y ahora la serpiente comienza a hablarle y a decirle: con que Dios ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Y en medio de esa fascinación, porque era algo novedoso para ella, Eva comienza a hablar con la serpiente, no sabiendo que estaba hablando con el mismo Satanás. Fue atraída por los sentidos. Y dice el apóstol Pablo: yo temo que ustedes también sean atraídos por los sentidos. Y en los versículos finales del capítulo dice que no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y Satanás puede disfrazarse como ángel de luz, puede hacer obras maravillosas con el objetivo de captar nuestra atención y que nosotros seamos desviados del propósito del cristiano, que es seguir la voluntad de Dios. Hay cientos de seguidores cristianos, miles de seguidores del cristianismo, que probablemente no son seguidores de Cristo, sino son seguidores de los milagros, son seguidores de las señales. Y entonces andan buscando en qué lugar hacen milagros, en qué lugar hacen cosas maravillosas que parezcan inexplicables, con el objetivo de entonces estar allí, porque ese es el lugar donde está el poder de Dios, según ellos. Pero Pablo dice: el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y también dice: y asimismo también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Pero no solamente el apóstol Pablo, el que habla también de los milagros, y no solamente Jesús. A esto se le suma el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, hablando de la bestia que surge al final de los días para imponer medidas restrictivas al pueblo de Dios, para imponer la marca de la bestia. Y dice que va a engañar a los moradores de la tierra. El capítulo 13 de Apocalipsis, versículo 13 y 14, mire lo que dice:
también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. ¿Notan ustedes lo que dice allí? Engaña a los moradores de la tierra con las señales. Es decir, este poder no va a engañar a los moradores de la tierra doctrinalmente, no lo va a engañar a los moradores de la tierra por palabra, va a engañarlo con las señales. La gente mirará actos asombrosos, actos portentosos que este poder hace. Va a haber milagros, va a haber señales. Al punto dice que hace descender fuego del cielo a la tierra. Una imitación del poder de Dios en el Antiguo Testamento, donde Elías hizo descender fuego del cielo a la tierra para comprobar que Jehová era el verdadero Dios. Ahora este poder va a decir, yo también voy a comprobar que vengo de parte de Dios, y entonces hace milagros, y la gente hace milagros, y entonces la gente le seguirá, porque dirá, este es el poder de Dios. Aquí hay milagros, aquí hay señales maravillosas, y con esas señales engañará entonces a los habitantes de la tierra, y hará que los habitantes de la tierra, dice que le hagan una imagen a la bestia, y entonces le adoren. Apreciados, los engaños, los milagros hacen parte, o mejor dicho, son el elemento fundamental a través del cual Satanás engañará a los seres humanos en estos tiempos. El libro de Apocalipsis, el capítulo 16, que habla de las últimas 7 plagas, también menciona que en medio de ese conflicto final, las fuerzas satánicas se unen para engañar a través de señales milagrosas a la humanidad. Miren ustedes, Apocalipsis 16, 13 y 14 dice, y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios, que van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. El dragón, el diablo, la bestia, el poder político religioso del tiempo del fin, y el falso profeta, también un poder cristiano, pero falso, que se levantará en el tiempo del fin, hacen uso, los 3, del mismo poder. Espíritus de demonios que hacen señales, que hacen milagros, que hacen prodigios, y van a los reyes de la tierra para engañarlos y para reunirlos para la batalla del día del Dios Todopoderoso. Estamos claros entonces que los milagros son parte del engaño de Satanás. Así que no podemos nosotros fundamentar nuestra fe en milagros, ni podemos hacer de los milagros una característica para decir, esta persona hace milagros, viene de parte de Dios. Yo recuerdo que en algún momento hablaba con una persona que había ido a consultar a un hechicero. Y entonces yo le decía, esa persona es hechicero, él trabaja con la magia negra, con la magia blanca. Y entonces la persona me decía, no, pero él cita el Salmo 91. Él en todas sus consultas me habla mucho de la Biblia. Claro, Satanás tiene que hacer eso para engañar a los incautos cristianos. Y entonces que el cristiano crea que esas son señales prodigiosas de parte del Señor. Recordemos por un momento la historia de los inicios de la iglesia. En Hechos capítulo 8, versículos 9 al 11, nos muestra la historia de un hombre llamado Simón. Dice, y cierto hombre llamado Simón hacía tiempo que estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. Y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención diciendo, grande es el poder de Dios. Este es el poder de Dios, llamado grande. Y le prestaban atención porque por mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas. Simón
Probablemente no era que fuese el mejor hablando. Es posible que fuese un hombre muy normal, pero dice que la gente le prestaba atención porque les había engañado con sus artes mágicas. ¿Saben por qué somos engañados? Por eso, porque nosotros tendemos a darle credibilidad a las cosas que nos asombran. Porque damos por sentado que quien haga obras milagrosas, entonces viene de parte de Dios. Como aquella persona con la cual yo hablaba, pensando que ese hechicero trabajaba con el poder de Dios porque citaba la Biblia, porque hacía cosas asombrosas. Apreciados hermanos y amigos, hay prácticas que actualmente en el cristianismo se camuflan. Prácticas que no son cristianas, pero que se camuflan en el mundo religioso como si fueran el poder de Dios. Hay asuntos que parecen maravillosos, cosas que pasan delante de nuestros ojos, escenas que parecen asombrosas, como líneas de poder, milagros maravillosos, poderes mágicos y muchas cosas más. Que la gente cuando las ve se asombran y entonces atribuyen estas cosas al poder de Dios. Pero saben una cosa, esas cosas producen algo. Y es que producen personas, producen creyentes que solamente quieren ver milagros, que solamente quieren experimentar sensaciones, que solamente quieren experimentar cosas asombrosas, pero que no quieren hacer la voluntad del Señor. Miren, recordemos un texto que leímos al principio, Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor. Apreciado hermano, apreciado creyente, apreciado cristiano, no basta con decirle a nuestro Dios, Señor, te amamos, Señor, te bendecimos, Señor, venimos a ti. No basta con alabar al Señor y decirle, Señor, qué grande es tu poder, cuántos milagros he visto, cuántos milagros he hecho, cuántos demonios he expulsado. Es el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Y por eso dice el Señor, aquel día, y cuando habla de aquel día, habla de ese día en que el mundo tenga que enfrentar el juicio del Señor. Y dice, y muchos vendrán y me dirán, Señor, pero ¿qué pasa conmigo? En tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios. Y el Señor le dirá, nunca os conocí. Apártense de mí, obradores de maldad. Hacer la voluntad de Dios es la clave. Cuando tú deseas, cuando tú anhelas hacer la voluntad del Señor, vas a buscar la voluntad expresada del Señor. Y al hacer la voluntad del Señor, se convierte usted en amigo de Cristo. ¿No recuerdan las palabras de Jesús allí en Juan 15? Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. La voluntad de Dios está por encima de los milagros. No es a través de los milagros que está la prueba de nuestra fe. La prueba de nuestra fe en el Señor está en hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Ya lo dijo Jesús en Juan 7:17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Por qué hay muchas personas engañadas con doctrinas que ni siquiera son bíblicas? Porque hay muchas personas que creen ciegamente en asuntos que para un estudiante de la Biblia son hasta ridículos. ¿Por qué? Porque no quieren hacer la voluntad de Dios, porque solamente quieren ver milagros, porque solamente quieren ver cosas asombrosas, o simplemente porque quieren hacer su propia voluntad. Pero Juan 7:17 dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si Jesús habla por su propia cuenta. El Salmo 48 nos dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Hacer la voluntad del Señor.
debe ser el agrado de cada uno de nosotros. Ese Salmo 48, después lo retoma el libro de Hebreos para hablar de Cristo y para mostrar que Cristo vino también para hacer la voluntad del Padre. Jesús se gozó en hacer la voluntad de Dios. Jesús se gozó en hacer lo que Dios quería. Y por eso Jesús encarna esas palabras: he venido para hacer la voluntad de Dios. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¿Y a ti? ¿Te agrada hacer la voluntad de Dios? ¿O solamente te agrada ver milagros? ¿Buscas a Dios para hacer la voluntad de Él? ¿O solamente le buscas cuando necesitas que Dios haga algo en tu vida? ¿Que Dios te responda alguna petición? Pues yo quiero decirte que el Señor anhela que tú le busques para hacer su voluntad. Que sea del agrado tuyo hacer la voluntad de Dios, cumplir lo que su palabra dice, cumplir aquellas cosas que Cristo nos ha ordenado, hacer caso de los mandatos divinos. Eso es lo que va a garantizar que Cristo esté con nosotros y que Cristo nos conozca el día de la redención. ¿Saben, hermanos? Mire lo que dice 1 de Juan, el capítulo 2, el versículo 17. El mundo pasa y sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Permanecer para siempre. El que hace la voluntad de Dios. ¡Qué maravilloso! Aquel que solamente quiere ver milagros, ser un cristiano milagrero. Aquella persona que le gusta más bien hacer espectáculo y desviar las mentes y los corazones de las personas de la voluntad divina, no permanecerá para siempre. Pero el que hace la voluntad de Dios, dice Juan, permanece para siempre. Lamentablemente, apreciados hermanos y amigos, vivimos en un mundo donde el cristianismo ha venido tergiversándose. Y muchos de los líderes religiosos se han centrado más bien en hacer milagros, en hacer espectáculo para atraer a las multitudes, para captar la atención de las personas. Entonces hacen milagros, hacen grandes espectáculos, pero no están enseñando a su pueblo a hacer la voluntad de Dios. Necesitamos nosotros buscar la voluntad de Dios expresada en su palabra. La Biblia es para nosotros esa revelación escrita de Dios. Es allí donde nosotros necesitamos aprender a buscar la voluntad de Dios, encontrar sus mandatos, encontrar aquellas cosas que Jesús dijo que necesitábamos hacer. Dijo Jesús: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. El amor de Dios hacia Dios se expresa en eso, en buscar hacer la voluntad de Dios. No solamente en buscar a ver qué puede hacer Dios por nosotros, qué milagros puede hacer para satisfacer nuestras curiosidades. Es interesante que la misma actitud la tenían los escribas y los fariseos. Cuando le pidieron a Jesús: háganos una señal. Y Jesús les dijo: no le voy a hacer ninguna señal. La única señal que ustedes van a encontrar es la del profeta Jonás, refiriéndose a su muerte, refiriéndose a su crucifixión. Dios no anhela tanto que tú sigas milagros. Dios anhela que tú sigas la voluntad de Él, que cumplas sus mandatos, que cumplas sus ordenanzas, que cumplas aquello que Jesús dijo. El mundo pasa y sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo quiero hacerte un llamado en esta noche, apreciado amigo, apreciado hermano. ¿Quiere usted permanecer para siempre? ¿Le gustaría a usted hacer la voluntad de Dios? Yo te invito para que, si ese es el anhelo de tu corazón, tú puedas decirle esta noche a Cristo: Señor, deseo hacer tu voluntad, deseo estudiar tu palabra, deseo profundizar en ella, deseo buscar qué es la voluntad que tú quieres para mi vida. Ya el Señor la ha revelado. Quiero profundizar más en tu palabra, Señor. Yo no sé si estoy hablando esta noche para alguien que hasta aquí haya venido siguiendo milagros, haya venido siguiendo señales, y que crea entonces, como lo creía aquella gente de Samaria, cuando ve milagros, cuando ve señales: este es el poder de Dios llamado grande.
no sabiendo que simplemente seguían artes mágicas, pero que esta noche ha entendido que si quiere estar participando del reino de Cristo, no solamente tiene que decir Señor, Señor, sino que también debe hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Y yo quiero pedirte esta noche que tú puedas orar allí en la soledad de tu casa o allí en el interior de tu corazón y decirle a Cristo, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Guíame a hacer tu voluntad. No me dejes solo. Ponme en el camino la enseñanza, la instrucción para hacer tu voluntad. Y si tú quieres, también que podamos orar por ti, que te guiemos. Puede entonces usted solicitar allí al WhatsApp que aparece en pantalla o escribir en la caja de comentarios, yo quiero estudiar la Biblia, yo quiero conocer más la voluntad del Señor y con gusto nosotros estaremos para ayudarle. Pero yo quiero decirte, apreciado amigo, es tiempo de buscar hacer la voluntad de Cristo. Es tiempo de buscar al Señor. Si esa es tu decisión, te invito para que ores conmigo en esta hora. Querido Padre Celestial, te damos muchas gracias por esta noche. Gracias por el mensaje de tu palabra. Gracias porque nos advertiste que en estos últimos tiempos muchos vendrían en tu nombre, haciendo señales, haciendo milagros, y con el objetivo de engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Es probable que tengamos que ver, Señor, muchos milagros, muchas señales maravillosas, pero no nos dejes ir tras ellos, sino al contrario, ponga en nosotros el anhelo, el deseo de buscar tu voluntad, de cumplir tu voluntad, y que el día que tú vengas en las nubes de los cielos, y estemos frente a ti, nosotros podamos recibir de ti las palabras, ven buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y que no vayamos, Señor, a recibir las palabras, no os conozco. Ayúdanos a conocerte, ayúdanos a seguir tu voluntad. Gracias te damos por tu palabra en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, apreciado hermano y amigo. Que Dios te guarde. Gracias por compartir esta noche conmigo la palabra del Señor. Y te espero mañana para continuar estudiando su palabra. Que Dios te guarde. Un abrazo. Dios te bendiga.